bienvenidas y muy bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro Código Diosas, este programa que hacemos desde el útero, desde los ovarios, desde todo nuestro ser femenino, felices de estar aquí comunicando una semana más, llegando hasta toda Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá. Y hoy con la diosa, la más diosa, esa diosa rebelde que se nos va a México, que después vuelve a Ibiza, esa diosa maravillosa, nuestra Carola Burgueño. ¿Cómo estás, mi reina? Tanto tiempo. Querida amiga, muy bien, ya en otras tierras. Ajá, ya nos Sí, movimos ya. de continente, nos movimos de aire, de hemisferio, de clima, de comida. ¿Cómo cambia, no? ¿Cómo cambia cuando uno se Wow. mueve de hemisferio? Pasé de estar, vamos, en un estado anoréxico contemplativo, puede ser, y llego a Europa y un hambre, carbohidratos, o sea, y como adaptándome, ¿no? En adaptógeno tiempo. Adaptógeno en el tiempo. Así Caro, es. ¿a quién nos tienes invitada el día de hoy? Porque yo sé que En es esta tremenda invitada. ocasión, una tremenda invitada, como siempre, vamos rescatando aquí las best one, ¿no? Te presento a Yolanda Muñoz. Yolanda Muñoz es psicóloga, naturópata, especialista en fertilidad y nutrición. Ella es encargada docente del curso de dietética de un instituto muy afamado acá de Barcelona, que fue donde la conocí yo hace muchísimos años. Fue profesora mía en todo el tema de la nutrición en la fertilidad. Y bueno, Ajá. casualmente la vida, no lo sabía, era hermana de una amiga mía. Así que ahí estamos, sin saberlo. Yo me acuerdo cuando iba a clase con Yolanda, yo era, madre mía, qué goce venir a esta clase. Rescato mucho también, más allá de todo el conocimiento que tiene Yolanda, su capacidad comunicativa. Entonces aquí te Ajá. presento, querida Yolanda, que Un nos va a gusto, hablar. Yolanda, un gusto tenerte acá con nosotros en este Código Diosa. Todo un honor que estés acá. Muchas gracias por invitarme, por estar aquí, es un súper placer. Así que nada, diosas. Eso, Así eso. es. En el minuto en Te que cuento, todas somos Angie, diosas. Cuéntame, por tenemos favor. a la Yolanda acá en Barcelona súper en boga porque acaba de lanzar, fresquito la semana pasada, acaba de lanzar un libro maravilloso, que es este, ¿vale? Ah, soy Estas mujer son mis y reglas, estas que luego son mis hablaremos sobre reglas. él. Yo creo que es un book que debemos de tener todas bajo nuestra almohada porque es una manera de informarnos sobre nuestros ciclos hormonales y recordemos, mientras más informada, más libres somos y más Total, autosuficientes en nuestro cuidado, total, ¿vale? totalmente de Hoy día yo acuerdo. la invité para tocar nuestro tema de menopausia, en el que hemos estado hablando todo este trimestre. Sí. Más que nada, cómo abordar la parte de plantas, ¿no? Cómo nos pueden ayudar en esta etapa, sobre todo los aceites esenciales, porque Yolanda también está muy focalizada en el tema de aceites esenciales. Entonces, yo quería hablar sobre cómo nos puede ayudar el aceite esencial en estos cambios tanto psicológicos como emocionales en esta etapa. Claro, mira, los aceites esenciales al final es volver a recuperar el poder de las plantas para poderlos poner a nuestro servicio. Las mujeres siempre hemos estado conectadas de una manera o de otra a lo largo de la historia con esa capacidad de curar, de sanar y de conectar. Y la ventaja para mí que tiene la aromaterapia respecto a otro tipo de terapias es que nos permite hacerlo desde un lugar muy intuitivo y desde un lugar muy seguro cuando utilizamos aceites esenciales de calidad, ¿no? Quizás para saber trabajar pues, con las plantas en forma de pastillas o en forma de extractos, pues uno tiene que saber más de fitoterapia. En cambio, los aceites esenciales nos permiten hacerlo desde un lugar muy, muy intuitivo, porque además si los utilizamos de una manera inhalatoria o tópica, pues son muy seguros, ¿no? Si utilizamos aceites de buena calidad. Y eso me parece una herramienta práctica y fácil para todas las mujeres de hoy en día. O Y sea, es podemos Deciros decir que es muy también, bonito y barato en el caso, en este caso, sí. ¿no? Mm. ¿Qué querías? exacto. No, quería decir también, porque igual después a lo largo de la entrevista a alguien le interesa y quiere buscarme, que cuando me presentaste dijiste Yolanda Muñoz y yo soy Yolanda García, Sí. también para que no pasa nada, pero digo, lo voy a decir de entrada porque así si alguien necesita buscar alguna información, si no se va a confundir.
Sí, realmente es una manera muy interesante de utilizarlo y además nos permite integrarlo en nuestros protocolos diarios de belleza, de nuestro autocuidado, nos permite también acompañar a nosotras o nuestras familias o nuestras mascotas en procesos pues del día a día que podemos tener de patologías, y también nos acompaña mucho en este momento pues emocional que también es la menopausia, donde nos encontramos con un montón de emociones, sobre todo cuando no las hemos trabajado a lo largo de nuestra vida cíclica, ¿no? Cuando Así yo creo que es. cuando llegamos a ese momento desde un trabajo muy profundo y ya nos hemos explicado toda la verdad y sabemos lo que queremos y somos coherentes, es una transición muy bonita porque nuestro cuerpo nos apoya a ello. Pero cuando hemos estado muy desconectadas del cuerpo, cuando no hemos escuchado los mensajes que escuchábamos en ciclicidad en menstrual, de repente la menopausia se convierte pues, en el drama que nos han querido vender y que está completamente alejado de la realidad. Yolanda, ¿cómo tú enfrentas este periodo de la menopausia que, dicho sea de paso, una de nuestras diosas es una ginecóloga experta en piso pélvico? Ella le llama plenopausia. Ella quiere redefinirlo por la plenopausia, una época muy hermosa que tiene muy mala fama, ¿no? Desde los aceites esenciales, ¿tú dirías que son una terapia complementaria para además todas las terapias hormonales a las que las mujeres, no todas, algunas optan en este periodo? Totalmente, porque nos pueden ayudar, los aceites esenciales nos pueden ayudar desde la parte más psicoemocional a conectar más con nosotras mismas, a trabajar la feminidad, a trabajar lo que queramos, y también nos pueden ayudar en esos desequilibrios que las hormonas evidentemente, sobre todo en algunas mujeres, ocasionan, ¿no? Pues estos sofocos, estas agitaciones mentales, esta falta de concentración, y es una manera inocua de trabajar. Evidentemente, pues hay casos concretos de menopausias precoces o de situaciones muy específicas en las que pues, la mujer libremente, evidentemente, utiliza esta terapia hormonal sustitutoria, pero creo que muchas mujeres que tienen una menopausia a término estaría muy bien que exploraran unas herramientas que son respetuosas consigo misma y con su cuerpo, sin necesidad de nuevamente querer obviar estos procesos, ¿no? Al final un sofoco también nos da una información y nos habla de un desequilibrio, una alteración psicoemocional, nos está dando una información perfecta para recogerla y ponerla a nuestro servicio y trabajar, ¿no? O sea, las mujeres de alguna manera es como que nos hemos visto muy expropiadas de nuestros procesos naturales y nos los han convertido en patológicos cuando son procesos normales y fisiológicos, y cuando al final la menopausia, para mí me encanta el tema de plenopausia porque lo único que nos quita la menopausia es la capacidad de tener hijos, es decir, acabamos una vida cíclica reproductora, pero no nos quita esa capacidad de ser mujeres, ¿no? Que es algo que es innato a nosotras si nacemos como mujeres y nos identificamos como ello. Ahora, perdón, Carito, pero tú dirías que a través de los aceites esenciales tú puedes reemplazar una terapia hormonal, bien, una terapia de aceites bien usada, en conciencia, bien documentada, ¿no? Yo no creo que sea algo 100% equivalente, o sea, hemos de ver cada caso concreto. Para mí, yo los acompaño en muchos procesos de menopausia, procesos fisiológicos donde acompañamos pues esta sintomatología que puede verse en esos momentos. El elegir la terapia hormonal sustitutoria depende mucho de la situación de base, ¿no? Y como decía, hay menopausias precoces en las que después de evaluar coste y beneficio, pues hay mujeres que pueden optar por esa opción. Pero a veces se utiliza la terapia hormonal sustitutoria simplemente para eliminar síntomas, que en esos casos sí que podemos utilizar otros remedios mucho más respetuosos con nuestro organismo. Total. O sea, es un complemento. Recordemos siempre las terapias naturales pueden ser o una terapia aislada o sencillamente ser un complemento con la medicina tradicional. Total, Vale, total. yo quería destacar un poco ¿por qué quise focalizar el tema de los aceites esenciales. Es más que nada por lo porque que tú los Yolanda amas, dice, por tú amas los aceites. Yo también. Aparte, La como Caro le digo, son buenos, bonitos y ama. baratos, te los meten en el bolsillo y te duran eternos de partida.
Tienen una cantidad de usos increíbles, son muy, muy versátiles, son muy potentes, y yo porque soy muy olfativa, y a mí me Ajá. entra todo por la nariz, así Ya, de fácil. eso lo sabemos, Siempre eso lo meto sabemos. siempre la pata porque tengo que oler y comer, tengo mal ojo, lo siento, es así. Ya estamos. Entonces, yo más que nada quería destacar el aceite esencial por la desconexión que hay con el cuerpo, ¿no? O sea, no todas estamos conectadas con lo que nos está pasando. Y creo que eso también es, a una parte puede ser constitucional y otra puede ser por educación. Creo que a nivel educacional, y en el libro Yolanda también lo relata, que lo que nos enseñan en el cole de biología es los órganos reproductores y que hay una regla, Mm. pero no tenemos una educación de la conexión con nuestro cuerpo. Y nosotros al oler, da igual si el olor te gusta o no, el olor te está moviendo, algo te va a Mm. Sí. mover. Y lo Mm. primero que te va a mover es la conexión con tus sentidos y con tu cuerpo. Mm. Sí. Exacto, porque además una de las cosas maravillosas que tiene la aromaterapia es que se salta la barrera del neocórtex, esa parte en la que las mujeres modernas hoy estamos todo el día porque tenemos que trabajar, conciliar o hacer todo lo que se nos exige o lo que nos exigimos nosotras, ¿no? Entonces nos saltamos esta barrera del neocórtex y va al sistema límbico, que es donde están las memorias, donde están las emociones y donde nos encontramos con nosotras mismas. Es una terapia maravillosa para aquellas mujeres que a veces pues tienen esta falta de desconexión, y también nos permite establecer rituales de autocuidado, A porque lo que voy. una de las Vaya que cosas sí. que, no, que a veces las mujeres pues Ujú, empezamos a tener cuidado hacia ujú, nosotras cuando hemos acabado nuestro trabajo, o nuestros ujú, hijos, o nuestros padres, o ujú, nuestro perro, o todo lo que tenemos que hacer en el día a día, ¿no? Y poder utilizar los rituales, no solo como tus cremas que te las pones como algo casi ujú. obligatorio para hidratar o para nutrir, sino voy a realmente regalarme este autocuidado, esta fragancia, este conectar conmigo misma. Y si además eso lo aprovechas, ¿no? Como yo enseño a las mujeres en consulta, a trabajar pues con afirmaciones, con conexiones, pues es una terapia maravillosa al alcance de cualquiera y súper amable con Ujú. nosotras. Mm. ¿Cómo llegaste tú, Yolanda, a los aceites? Pues lo pequeña, yo era muy, muy moco, muy chiquitina, y me recuerdo ir a las ferias y a mí me entusiasmaba, había algo que siempre me llamaba la atención. A mí todo lo que eran las terapias naturales desde muy pequeña ya me llamaban muchísimo la atención, y empecé a estudiar, de hecho, empecé astrología con 12 años, o sea, ya era como que el mundo, yo no entendía el mundo cuando era pequeña, decía, no puede ser que esto sea el mundo, ¿no? Yo necesito entender algo más, tal y como me lo contaban, pues no me gustaba. Y entonces empecé a indagar, y uno de ellos fue a través de los aceites esenciales. En aquel momento a mí me parecían como botellitas mágicas, ¿no? Que contenían extractos de las plantas, y luego ya más adelante pues empecé a estudiar, luego estudié naturopatía, un posgrado en naturopatía, y ahí ya los aceites me fascinaron. También cuando estaba haciendo la carrera, de hecho la carrera de psicología, recuerdo una de las clases en psicopatología que un profe dijo, oye, una manera muy sencilla de trabajar los traumas con vuestros pacientes es a través de los olores. Y a mí eso me impactó muchísimo, Mm. cómo después de estar viendo casos tan duros como lo que estábamos viendo, podía ser capaz de trabajar. Pues en ese caso estábamos viendo abusos, ¿no? ¿Cómo podíamos trabajar eso a través del olfato? Y es como que se han ido uniendo las piezas, y ahora pues forma parte de mi herramienta y forma parte también de todo un proyecto personal, ¿no? Con una comunidad de apoyo y de acercar a los aceites esenciales a las mujeres que así lo deseen. Qué bonito. Una forma también parecía a la que tú te acercaste a los aceites, Caro. Sí, así es. Sí, Así porque es, también de pequeñita ahí en casa bastante, ¿no? O sea, en los secretos de la abuela. A mí fue mi abuela, realmente. sí, claro, de tu abuela. Yolanda, yo te quería pedir un lindo consejo, o más que nada, si nos podrías regalar o nos podrías facilitar un pequeño ritual de conexión con qué tipo de aceite, por ejemplo, qué tipo de aceite nos va mejor en esta etapa. Sobre todo me focalizo a la mujer desconectada, no a la que está conectada, porque se haya hecho un avance con ella. Yo me voy Claro. focalizando en la que está más desconectada en esta etapa. Las ¿Cómo podrías primarias. Las exacto, cómo podrías primarias. introducir en un ritual en el cual a ellas la podamos acariciar y no las espantemos, ¿no? Porque también veamos una persona que está un poco desconectada, por lo general estas cosas les pueden provocar un poco de rechazo, ¿no? Yo las quiero Claro. invitar y las quiero incluir. Entonces, si nos puedes dar algún tip o nos puedes dar algún ejercicio, algún ritual, y sobre todo qué aromas a lo mejor nos podría acompañar en ello.
Claro, mira, ahí tenemos por un lado todo lo que serían aceites que podríamos utilizar, lo que hablábamos antes, ¿no? Para algunos síntomas, ¿no? Como los que podemos tener en la menopausia, pues como a lo mejor estos sofocos, esta falta de concentración, estos desequilibrios más en el día a día, y ahí podríamos utilizar aceites como la salvia o como la menta, ¿no? Tener un spray de menta que rápidamente es hipotérmico y nos rebaja esa temperatura, nos refresca la mente, calma las ideas. Esto sería más desde lo físico. Y después podemos utilizar diferentes aceites, y ahí yo diría para todas las mujeres que nos escuchan que independientemente de los que yo pueda decir ahora, se dejen llevar por su intuición y por algo que les guste, porque yo puedo hablar de un aceite y si olfativamente no le gusta, ese aceite no nos va a servir, ¿no? También explicar, antes de daros un ejemplo concreto, que con los aceites nos pueden pasar 3 cosas: que yo huela un aceite y lo ame profundamente, que lo huela y lo deteste, o que lo huela y me deje neutra, ¿no? Y no pasa nada. Dices, bueno, está bien, pero ni fu ni fa, ¿no? Cuando el aceite me deja neutra, es un aceite que ahora mismo mi cuerpo pues no, ni le aporta ni le quita, no le da esa parte reguladora. Los aceites lo que hacen es regularnos. Entonces, cuando el aceite lo amo, digo, quiero olerlo, quiero bebérmelo, es porque mi cuerpo está muy preparado para recibir esa información y ese mensaje. Cuando el aceite lo detesto, es porque ese aceite y lo que me va a atraer lo necesito, pero mi cuerpo no está preparado. Entonces, a mí me gusta hacer un trabajo muy amable, y creo que cuando construimos una coraza, si un aceite lo rechazo, para mí no deberíamos utilizarlo, independientemente de que lo necesite. ¿Por qué os explico esto? Porque, por ejemplo, un aceite que a mí me gusta mucho trabajar en la época de la menopausia es el ylang ylang, porque es un aceite que trabaja muy bien estos estados de pseudo tristeza que a veces nos acompañan. Es un aceite que calma, de hecho es un reequilibrador de la tensión arterial, y es uno de los aceites que más trabaja la feminidad, ¿no? Desde feminidad entendida como esa polaridad de interna, lenta, trabajar desde el proceso, pero es un olor muy floral que muchas mujeres detestan. Entonces, aunque trabaje todo esto, si yo cuando lo huelo lo rechazo, es mejor trabajar con otro. Pero, por ejemplo, el ylang ylang es un aceite que a mí me gusta mucho en la menopausia, la rosa, todos los florales me gustan mucho para trabajar en la menopausia. El ylang ylang, el jazmín, la rosa, ¿no? Son aceites como que nos abrazan, como que nos conectan con esa delicadeza que tienen todas esas flores. Pero también pueden ser muy útiles para estas mujeres que rechazan estos olores tan florales, irnos a los terrosos. Y entonces ahí iría a trabajar esa conexión con el cuerpo desde otro lugar. Por ejemplo, les diría, prueba un vetiver. El vetiver es un árbol con unas raíces muy profundas y nos ayuda mucho a anclarnos a la tierra. El vetiver es chakra raíz puro y duro, es chakra 1, y es un olor radicalmente distinto. Entonces podemos ir a trabajar lo mismo desde diferentes lugares y sobre todo ser súper respetuosas a la hora de elegir los aromas. Sería sabio, Yolanda, de repente no saber qué planta estamos o qué aceite estamos oliendo, simplemente dejarnos llevar por la intuición, aunque la bibliografía, por ejemplo, dijera que el ylang ylang es el que nos corresponde, y oler sin necesidad de fijarme en el nombre de lo que estamos oliendo, o siempre hay que saber un poquito de qué se trata. Yo digo, porque de pronto puedo estar oliendo, me pasa a mí, yo estoy en la perimenopausia, y me cuesta mucho levantarme por las mañanas. Yo antes a las 5 de la mañana ya estaba, pero mi amor, había hecho todo, ya estaba full. Ahora me cuesta mucho. Pero me pasa que tengo mis aceites esenciales y naranja. Con el aroma de la naranja yo me prendo. Me prendo, me sube el ánimo y todo. Pero quizás para alguien que no tenga aceites esenciales en casa y quiera empezar a indagar acerca del tema, pueda ir a oler y quedarse con esos aceites que le hablan desde el olfato. Sin ninguna duda. Fíjate que en este caso coincide 100% las propiedades de la naranja, que justo es este cítrico que nos da esta chispa, que eso es el aceite que se le llama, entre comillas, antidepresivo, pero hay veces que no coincide y no importa. Por eso a mí me gusta acercar una psicoaromaterapia muy intuitiva, porque ya está bien de que todas las verdades nos vengan desde fuera, ¿no? Sino que tenemos que ser capaces de entender que verdades hay muchas y que tenemos que ser fieles a aquella que nos resuena. Entonces, si de repente hueles un aceite que para ti ese es el aceite que te apetece trabajar, aunque la bibliografía diga que es un aceite relajante, si a ti te activa, si a ti te conecta, esa es la información que a ti te equilibra. Por eso decía que los aceites nos equilibran. En realidad,
cuando tú ves una bibliografía o ves un estudio clínico, te hace una descripción súper objetiva cuando ha hecho un análisis de ese aceite esencial, pero no habla de lo que pasa cuando entra en mí. Así que me encanta esa pregunta y desde luego elegir los aceites con libertad, y si no tenéis aceites, ir a buscar plantas aromáticas, que es de donde vienen los aceites, ¿no? Y oler esa salvia, o oler ese jazmín, oler esas flores. Total. Chicas, ¿a ustedes no les pasa? Yo no sé, yo he evolucionado con los años, ¿eh? Yo de adolescente, jovencita, era la intelectual. Entonces, yo no me aplicaba nada si antes lo leía. Ahora me importa un pepino y realmente voy por la intuición. No le creía a nadie. No leo nada. No leo nada. Yo ya llego, me cojo y con lo que vibro y con lo que me siento acogida en el fondo, ¿no? Yo las quiero invitar, querida Yolanda, querida Caro, a que respondamos esa pregunta a la vuelta de comerciales, porque ya llegó el tiempo, tenemos que terminar esto, tenemos que darle espacio a nuestros auspiciantes. Vamos, 5 minutitos a una pausa comercial y ya volvemos. Sí. Así es. Sí, así es. También de pequeñita, ahí en casa, bastante, ¿no? O sea, en los secretos de la abuela. A mí fue mi abuela, ¿verdad? Sí, claro, de tu abuela. Yolanda, yo te quería pedir un lindo consejo, o más que nada, si nos podrías regalar o nos podrías facilitar un pequeño ritual de conexión con qué tipo de aceite, qué tipo de aceite nos va mejor en esta etapa. Sobre todo me focalizo a la mujer desconectada, no a la que está conectada, porque se haya hecho un avance con ella. Yo me voy focalizando en la que está más desconectada en esta etapa. Las primarias. Exacto, ¿cómo podrías introducir en un ritual en el cual a ellas la podamos acariciar y no las espantemos, ¿no? Porque también veamos una persona que está un poco desconectada, por lo general estas cosas les pueden provocar un poco de rechazo, ¿no? Yo las quiero invitar y las quiero incluir. Entonces, si nos puedes dar algún tip o nos puedes dar algún ejercicio, algún ritual, y sobre todo qué aromas a lo mejor nos podría acompañar en ello. Claro, mira, ahí tenemos por un lado todo lo que serían aceites que podríamos utilizar, lo que hablábamos antes, ¿no? Para algunos síntomas, ¿no? Como los que podemos tener en la menopausia, pues como a lo mejor estos sofocos, esta falta de concentración, estos desequilibrios más en el día a día, y ahí podríamos utilizar aceites como la salvia o como la menta, ¿no? Tener un spray de menta que rápidamente es hipotérmico y nos rebaja esa temperatura, nos refresca la mente, calma las ideas. Esto sería más desde lo físico. Y después podemos utilizar diferentes aceites, y ahí yo diría para todas las mujeres que nos escuchan que independientemente de los que yo pueda decir ahora, se dejen llevar por su intuición y por algo que les guste, porque yo puedo hablar de un aceite y si olfativamente no le gusta, ese aceite no nos va a servir, ¿no? También explicar, antes de daros un ejemplo concreto, que con los aceites nos pueden pasar 3 cosas: que yo huela un aceite y lo ame profundamente, que lo huela y lo deteste, o que lo huela y me deje neutra, ¿no? Entonces, y no pasa nada. Dices, bueno, está bien, pero ni fu ni fa, ¿no? Cuando el aceite me deja neutra, es un aceite que ahora mismo mi cuerpo pues ni le aporta ni le quita, no le da esa parte reguladora. Los aceites lo que hacen es regularnos. Entonces, cuando el aceite lo amo, digo, quiero olerlo, quiero bebérmelo, es porque mi cuerpo está muy preparado para recibir esa información y ese mensaje. Cuando el aceite lo detesto, es porque ese aceite y lo que me va a atraer lo necesito, pero mi cuerpo no está preparado. Entonces, a mí me gusta hacer un trabajo muy amable, y creo que cuando construimos una coraza, si un aceite lo rechazo, para mí no deberíamos utilizarlo, independientemente de que lo necesite. ¿Por qué os explico esto? Porque, por ejemplo, un aceite que a mí me gusta mucho trabajar en la época de la menopausia es el ylang ylang, porque es un aceite que trabaja muy bien estos estados de pseudo tristeza que a veces nos acompañan. Es un aceite que calma, de hecho es un reequilibrador de la tensión arterial, y es uno de los aceites que más trabaja la feminidad, ¿no? Desde feminidad entendida como esa polaridad de interna, lenta, trabajar desde el proceso, pero es un olor muy floral que muchas mujeres detestan. Entonces, aunque trabaje todo esto, si yo cuando lo huelo lo rechazo, es mejor trabajar con otro. Pero, por ejemplo, el ylang ylang es un aceite que a mí me gusta mucho en la menopausia, la rosa, todos los florales me gustan mucho para trabajar en la menopausia. El ylang ylang, el jazmín, la rosa,
¿no? Son aceites como que nos abrazan, como que nos conectan con esa delicadeza que tienen todas esas flores. Pero también pueden ser muy útiles para estas mujeres que rechazan estos olores tan florales, irnos a los terrosos. Y entonces ahí iría a trabajar esa conexión con el cuerpo desde otro lugar. Por ejemplo, les diría, prueba un vetiver. El vetiver es un árbol con unas raíces muy profundas y nos ayuda mucho a anclarnos a la tierra. El vetiver es chakra raíz puro y duro, es chakra 1 y es un olor radicalmente distinto. Entonces podemos ir a trabajar lo mismo desde diferentes lugares y sobre todo ser súper respetuosas a la hora de elegir los aromas. Sería sabio, Yolanda, de repente no saber qué planta estamos o qué aceite estamos oliendo, simplemente dejarnos llevar por la intuición, aunque la bibliografía, por ejemplo, dijera que el ylang-ylang es el que nos corresponde, y oler sin necesidad de fijarme en el nombre de lo que estamos oliendo, o siempre hay que saber un poquito de qué se trata. Yo digo, porque de pronto puedo estar oliendo, me pasa a mí, yo estoy en la perimenopausia, y me cuesta mucho levantarme por las mañanas. Yo antes a las 5 de la mañana ya estaba, pero mi amor, había hecho todo, ya estaba full. Ahora me cuesta mucho. Pero me pasa que tengo mis aceites esenciales y naranja. Con el aroma de la naranja yo me prendo. Me prendo, me sube el ánimo y todo. Pero quizás para alguien que no tenga aceites esenciales en casa y quiera empezar a indagar acerca del tema, pueda ir a oler y quedarse con esos aceites que le hablan desde el olfato. Sin ninguna duda. Fíjate que en este caso coincide 100% las propiedades de la naranja, que justo es este cítrico que nos da esta chispa, que no, eso es el aceite que se le llama, entre comillas, antidepresivo, pero hay veces que no coincide y no importa. Por eso a mí me gusta acercar una psicoaromaterapia muy intuitiva, porque ya está bien de que todas las verdades nos vengan desde fuera, ¿no? Sino que tenemos que ser capaces de entender que verdades hay muchas y que tenemos que ser fieles a aquella que nos resuena. Entonces, si de repente hueles un aceite que para ti ese es el aceite que te apetece trabajar, aunque la bibliografía diga que es un aceite relajante, si a ti te activa, si a ti te conecta, esa es la información que a ti te equilibra. Por eso decía que los aceites no se equilibran, en realidad. Cuando tú ves una bibliografía o ves un estudio clínico, te hace una descripción súper objetiva cuando he hecho un análisis de ese aceite esencial, pero no habla de lo que pasa cuando entra en mí. Así Total. que me encanta esa pregunta y desde luego elegir los aceites con libertad. Y si no tenéis Ojitos aceite, cerrados, ir a buscar plantas aromáticas, que es de donde vienen los aceites, ¿no? Y oler esa salvia, o oler ese jazmín, oler esas flores. Total. Chicas, ¿a ustedes no les pasa? Yo no sé, yo he evolucionado con los años, ¿eh? Yo de adolescente jovencita era la intelectual. Entonces, yo no me aplicaba nada si antes lo leía. Ahora me importa un pepino y realmente voy por la intuición. No le Y creía voy a nadie. no leo nada. No leo nada. Yo ya llego, me cojo y con lo que vibro y con lo que me siento acogida en el fondo, ¿no? Yo las quiero invitar, y querida Yolanda, querida Caro, a que respondamos esa pregunta a la vuelta de comerciales, porque ya llegó el tiempo, tenemos que terminar esto, tenemos que darle espacio a nuestros auspiciantes. Vamos, 5 minutitos a una pausa comercial y ya volvemos. Esa es la información que a ti te equilibra. Por eso decía que los aceites no se equilibran, en realidad. Cuando tú ves una bibliografía o ves un estudio clínico, te hace una descripción súper objetiva cuando he hecho un análisis de ese aceite esencial, pero no habla de lo que pasa cuando entra en mí. Así que me encanta esa pregunta y desde luego elegir los aceites con libertad. Y si no tenéis aceite, ir a buscar plantas aromáticas, que es de donde vienen los aceites, ¿no? Y oler esa salvia, o oler ese jazmín, oler esas flores. Total. Chicas, ¿a ustedes no les pasa? Yo no sé, yo he evolucionado con los años, ¿eh? Yo de adolescente jovencita era la intelectual. Entonces, yo no me aplicaba nada si antes lo leía. Ahora me importa un pepino y realmente voy por la intuición. No le creía a nadie. No leo nada. No leo nada. Yo ya llego, me cojo y con lo que vibro y con lo que me siento acogida en el fondo, ¿no? Yo las quiero invitar, querida Yolanda, querida Caro, a que respondamos esa pregunta a la vuelta de comerciales, porque ya llegó el tiempo, tenemos que terminar esto, tenemos que darle espacio a nuestros auspiciantes. Vamos, 5 minutitos a una pausa comercial y ya volvemos.